Buenas noches a todos. Es una bendición que podamos estar una vez más con corazones y mentes dispuestas a escuchar lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Esta semana nos corresponde la pregunta número 6 del Catecismo de Heidelberg. Esta pregunta número 6 dice, ¿creó Dios a la gente tan mala y perversa? La respuesta que nos da el Catecismo es no, Dios los creó buenos y a su propia imagen, es decir, en verdadera justicia y santidad, para que verdaderamente conocieran a su Creador, lo amaran de todo corazón y vivieran con Él en felicidad eterna para alabarle y glorificarle. Bueno, estas primeras preguntas que hemos estado estudiando estas últimas semanas nos han hecho entender que el ser humano es un ser pecador, miserable, inclinado hacia el mal. Y todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿hemos sido creados así por Dios? ¿Hemos sido creados con esta naturaleza tan perversa? A veces cuando miramos las noticias, las publicaciones en redes sociales, cuando a día escuchamos historias de violencia, de corrupción o de destrucción, de guerra, y nos podemos preguntar, ¿por qué el mundo es tan malo? ¿Será que Dios nos hizo así? ¿Será que Dios hizo al mundo tan malo? La respuesta que nos da el catecismo es clara. No, Dios nos creó buenos. La escritura nos dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y en Génesis 1:27, 26 y 27 dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que vemos que lo que vemos hoy en día, esas cosas terribles, no estaban en el diseño original de Dios. No nacimos para odiar, no nacimos para mentir, no nacimos para tener vicios o para destruir. Más bien, Dios nos creó semejantes a Él, pero Dios asimismo no es el autor del pecado que hay en nosotros, de ese pecado que hay, que día a día estamos cometiendo. El mal no vino de Dios, sino de nuestra misma desobediencia. Desde el principio del mundo, cuando Adán desobedeció, ahí empezó el mal a engendrarse en nosotros como seres humanos. Ser hechos a la imagen de Dios no significa que somos iguales a Él en poder o en esencia. Significa que Dios nos creó con la capacidad de reflejar las cualidades que Él tiene, esas cualidades buenas, esas cualidades morales, esas cualidades espirituales. El catecismo resume esa imagen que tenemos de Dios en tres palabras: justicia, santidad y conocimiento verdadero de quién es Dios. Justicia, que significa la capacidad de vivir rectamente delante del Señor, en armonía con Dios y en armonía con los demás. Santidad significa esa pureza de corazón, apartados del pecado para estar genuinamente en una relación con Dios, o como se llama nuestro espacio, en un tiempo con Dios. Pero ese tiempo no es de 15 minutos a la semana, sino de un tiempo permanente de todos los días, estar cerca de Dios. Eso es santidad. Y finalmente, el conocimiento de Dios, pero no cualquier conocimiento, sino un conocimiento verdadero. No es solo saber que Él existe, sino tener una comunión con Él, conocerlo como nuestro Padre y como nuestro Señor. Y así fuimos nosotros creados, para amar a Dios y amar a nuestro prójimo, para vivir en obediencia, para reflejar
la divina bondad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Es tomar aquello que es Dios, aquello que conocemos de Dios y ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. El catecismo dice, para que verdaderamente conocieran a su creador, para que verdaderamente conociéramos a nuestro creador, para amarlo con todo nuestro corazón y vivir con él en felicidad eterna, para alabarle y glorificarle. Ese era el plan original de Dios, que lo conociéramos no como una teoría, no como algo lejano, no como algo que tal vez conocimos acerca de él cuando estábamos pequeños, sino que lo conociéramos genuinamente en una relación viva, en una relación de felicidad. El diseño del plan original de Dios es que lo amáramos con todo nuestro corazón, no a medias, no cuando nos conviene, no con reservas, sino con una entrega completa. El diseño original del Señor para con el hombre era que pudiéramos vivir con Él en felicidad eterna. Dios no nos creó para el vacío, ni para la tristeza eterna, ni para la amargura. Él nos creó para una comunión que no tiene fin, para una comunión que es eterna, para un gozo que es eterno. Y finalmente nos creó para alabarle y glorificarle. Nuestra vida tiene que ser un himno constante de gratitud y adoración al Creador. Alabarlo y glorificarlo no solamente es cantar en la iglesia o decirle cosas bonitas a Dios, es que nuestra vida sea realmente agradable delante del Señor, una vida que esté en constante gratitud, en constante agradecimiento por la salvación que Él nos ha dado. El salmista en el Salmo 8:1 y 8:5 nos dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Le has hecho poco menor que los ángeles a los hombres y lo coronaste de gloria y de honra. Así que cuando miramos a nuestro alrededor, cuando miramos nuestra realidad, notamos que no vivimos como fuimos creados. No estamos viviendo conforme al diseño original del Señor. El pecado entró en el mundo y distorsionó esa imagen de Dios en nosotros. Adán pecó, fue desobediente y a partir de eso, todos los seres humanos que venimos de Adán, venimos con esa naturaleza de desobediencia, con esa naturaleza de pecado. Y desde entonces, ese diseño que Dios tenía o ese plan que Dios tenía para con nosotros, no ha sido posible que lo cumplamos a cabalidad. La justicia se convirtió en injusticia, la santidad se convirtió en pecado, el conocimiento de Dios se volvió ignorancia y rebeldía, se volvió pereza. Ese conocimiento que Dios quería que tuviéramos de Él se ha vuelto pereza y no lo buscamos, no nos importa lo que tenga que ver con Dios. Y ese es el resultado del pecado. Por eso la humanidad está caída. Es por eso que vemos tantas noticias tristes de masacres, eh, asesinatos, violencia, corrupción. Pero es importante no confundir algo, tú que me estás escuchando. La caída en Adán dañó la imagen de Dios en nosotros, pero no significa que Dios nos hizo malos. La culpa no está en el Creador, sino que la culpa está en la criatura. Cristo, sin embargo, restaura lo que el pecado arruinó, restaura lo que Adán hizo mal. La buena noticia del Evangelio es que Dios no nos dejó en esa condición pecaminosa. Él decidió en Jesucristo redimirnos. Jesús es ese nuevo Adán, es ese nuevo hombre por el cual se hace posible una restauración de la imagen de Dios en nosotros.
A través de Cristo que vivió una vida perfecta, ahora nosotros podemos vivir una vida perfecta. Por medio de Él, la imagen de Dios se está restaurando en aquellos que creen. No se restaura en aquellos que viven ignorando o que rechazan el conocimiento de Dios, sino en aquellos que están creyendo a Dios. En Efesios 4:24 se nos dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad. También en Colosenses 3:10 se nos dice, renovados en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Eso significa que cuando alguien confía en Cristo, cuando alguien confía en Dios, Dios empieza a renovar su corazón, empieza a renovar su mente y a renovar su vida. Ya no vivimos bajo el dominio del pecado, sino que estamos viviendo ahora en un proceso de restauración que culminará en la eternidad cuando seremos como Cristo en gloria. Tal vez esa regeneración que estás comenzando a tener no se vea totalmente y pienses que no está siendo regenerado, que no está siendo cambiado, pero te aseguro que sí hay un cambio, que sí hay un proceso de restauración, que la imagen del Dios perfecto, de esa imagen que el Señor quería que tuviéramos, se está renovando en nosotros. Así que mi llamado en este momento es que seamos conscientes de que nuestra vida ahora tiene un valor inmenso. No somos un error de la naturaleza, no somos un accidente. Dios nos creó a su imagen. Eso significa que somos personas con dignidad, con propósito y con dirección clara. También recordemos que el amor es el centro de la vida cristiana. Dios nos hizo para amarle de todo corazón. El cristianismo no es un conjunto de reglas, sino una relación de amor con el Dios vivo. También recuerda que el pecado no es tu identidad final, que aunque somos pecadores, eso no es lo que nos define, porque en Cristo, aunque el pecado ha manchado nuestra vida, ha manchado nuestra forma de proceder, nuestras relaciones, en Cristo hay perdón y hay restauración. No estamos condenados a vivir siempre igual. El Señor puede transformarnos y nos está transformando desde adentro. Y finalmente recordemos que vivir para la gloria de Dios trae verdadera felicidad. La felicidad no está en aquellas cosas pasajeras y no está tampoco en el pecado. Fuimos creados para alabar y glorificar a Dios. Cuando tratamos de vivir para nosotros mismos, terminamos vacíos y decepcionados. Pero cuando vivimos para Dios, encontramos un gozo que es permanente y encontramos el gozo por el cual fuimos diseñados. Entonces, a modo de conclusión, la pregunta del catecismo nos recuerda algo muy fundamental. Dios no nos creó malos, nos creó buenos, nos creó a su imagen, nos creó con el deseo de que le conozcamos, de que lo amemos y de que vivamos con Él en felicidad eterna. El pecado distorsionó ese propósito, distorsionó esa imagen, pero en Cristo esa obra es restaurada. Por eso, si hoy vienes a Cristo, si hoy vienes a Dios, siendo conscientes de que tenemos ese pecado, podemos comenzar a vivir para lo que fuimos creados desde un principio, para ser hijos de Dios que reflejan la gloria de su Creador, que pueden amarlo con todo el corazón y que encuentran en Él la verdadera felicidad. Dios los bendiga.